Convoy presenta Ecos del 68. Una serie documental que recupera la memoria, descubre claves y discute con los protagonistas los efectos políticos, sociales y culturales del movimiento estudiantil de 1968, bajo la conducción del periodista Arturo Rodríguez. Ecos del 68, una presentación exclusiva de Convoy. La represión de los movimientos contestatarios, aquellos que desafían al poder en México, ha sido una constante histórica. Antes de 1968, los comunistas, ferrocarrileros, electricistas, médicos, maestros, mineros, campesinos, indígenas y, en fin, prácticamente todos los gremios de las clases trabajadoras que se inconformaron contra el autoritarismo hegemónico en cualquiera de sus injusticias, habían sido reprimidos de manera brutal. El proceso represivo suele realizarse en 3 dimensiones: la cooptación para fragmentar los movimientos y pulverizarlos, la presión sobre satisfactores básicos y, naturalmente, la violencia que golpea, encarcela, mata, desaparece. En la cronología que vamos a escuchar, gracias al apoyo de la plataforma www.a50del68.com, que invitamos a que visiten y sigan, se da cuenta de la forma en que el gobierno compró la voluntad de los dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET, que agrupaba a un sector del estudiantado del Politécnico. Hasta ahí, el proceso represivo permitió desplegar la propaganda oficial a través de las 8 columnas de los diarios en las que aseguraban que la huelga había terminado de conformidad con la oferta del entonces regente Alfonso Corona del Rosal. Ese soborno y la promesa de más dinero estaba acompañada de la posición del director del Politécnico, Guillermo Massieu, quien convenció a directores de escuelas para promover la conciliación gubernamental entre los directores y maestros. La forma para hacerlo, como suele ser hasta hoy, era previsiblemente amenazando satisfactores laborales. 2 dimensiones represivas se cumplían y, naturalmente, la violencia, para entonces ya detonada, seguiría cobrando víctimas hasta llegar al 2 de octubre. Así, el proceso represivo tuvo más víctimas en aquellos que no aceptaron la cooptación y se vieron reducidos, marginados y perturbados en su normalidad. La siguiente cronología está basada en la plataforma A50 del 68, La historia que nos une, un proyecto conjunto realizado por una alianza de la revista Proceso, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Centro Nacional de Comunicación Social y Cultura Colectiva. 9 de agosto. La propuesta del regente Corona del Rosal para iniciar un diálogo fue rechazada por el Consejo Nacional de Huelga. Pero el director del Politécnico los descalificó e inició un activismo entre directores de escuelas para promoverlo. Ese día, toda la UNAM se declaró en huelga y sus representantes, junto con los del Politécnico, Chapingo y escuelas normales, en el Consejo Nacional de Huelga, la asamblea se conformó como máximo órgano, volvió a votar y a rechazar la oferta del regente. Acordaron convocar una marcha para el 13 de agosto. Los brigadistas enviados a 13 entidades de la República daban cuenta de 70 escuelas superiores en huelga y la realización de 10 manifestaciones de apoyo. Sin embargo, el gobierno de la ciudad, a través de su director de Servicios Generales, el temible Manuel Díaz Escobar, ofreció a los líderes de la FENET 25,000 pesos y la promesa de 100,000 más si contribuían a desmovilizar al estudiantado. Los jóvenes aceptaron. 10 de agosto. Con un desplegado, 26 directores de escuelas de Politécnico expresaron su respaldo a su director Guillermo Massieu en el llamado a cerrar en activo el ciclo escolar. Del otro lado, en la UNAM, 150 maestros acordaron respaldar al rector Barros Sierra en su defensa de la autonomía. 11 de agosto. El soborno entregado el día 9 a los dirigentes de la FENET tuvo efecto inmediato. La noticia principal en los diarios más influyentes fue que la huelga había terminado en el Politécnico.
El dirigente de la FENET solo condicionó el levantamiento de la huelga a la libertad de detenidos, indemnización a lesionados y licencia a los jefes policíacos del operativo del 26 de julio, para que pudieran ser investigados. Por su parte, el Consejo General de Huelga acordó directrices pacíficas para la realización de la marcha del 13 de agosto, proyectando ubicación de iglesias en el trayecto que pudieran servir como refugio y acciones a realizar, evitando choques francos con la policía. 12 de agosto. En contraste con las medidas pacíficas acordadas por el Consejo General de Huelga, los cuerpos de seguridad e inteligencia alertaron sobre contingentes armados con palos y varillas, pues se había corrido el rumor de que el gobierno de la ciudad enviaría grupos de choque del departamento de Limpia. El regente Corona del Rosal encabezó un acto precisamente con barrenderos en el que volvió a descalificar al movimiento estudiantil. 13 de agosto. La marcha se programó para iniciar a las 5 de la tarde. Los estudiantes de la Vocacional 5 llevan una manta con el dibujo de un soldado y un gorila golpeando a un estudiante. Al frente, un nutrido contingente de estudiantes de medicina marchaban de blanco para acentuar, aprovechando sus prendas, el carácter pacífico del movimiento. Luego, iban 400 profesores encauzando la concentración de unos 30,000 asistentes. En motocicletas y vehículos acompañaban la marcha médicos y enfermeras, que a su vez reprobaban la política de terror y estaban listos para atender lesionados en caso de que los hubiera. Con sus brazos enlazados, los estudiantes de antropología y así, de todas las escuelas, se dirigían al Zócalo esperando la embestida brutal. Cada contingente llevaba la algarabía rebelde de la juventud que lanzaba ingeniosas y contestatarias consignas. Pero al notar que no había acción policíaca, ahí ya no había miedo, solo imaginación, ingenio y picardía que se desplegaba por las calles de la Ciudad de México y transita desde el casco de Santo Tomás por las calles de Carpio, Río Consulado, Ocampo, Parque Vía, Villa Longín, Reforma Juárez y 5 de Mayo. La columna se extendía por unos 5,5 kilómetros. Los cálculos iniciales eran de 30,000 asistentes. Más tarde se estiman 60, 70,000 y así, hasta 150,000, aunque en realidad la asistencia en multitud fue incierta. Histórica, concentración inimaginable. Prensa vendida es consigna que pesa. Puños en alto van con ejemplares de periódicos encendidos como antorchas. Acto simbólico que acusa el sojuzgamiento de los medios de comunicación al poder. A las 6:15 de la tarde, el Zócalo comenzó a llenarse. Habían tomado previsiones. Nadie creía que podría llegar a ese lugar emblemático de la vida nacional. Su objetivo era concreto. Pedían audiencia con el presidente Díaz Ordaz. Los oradores fueron aclamados. Luis Taide subrayaba la dimensión del movimiento. Eduardo Valle llamó a ampliar su mensaje a los estratos populares. Al finalizar el mitin, una voz pronunció el nombre de los muertos, los desaparecidos y los heridos hasta entonces. La marcha fue motivo de alegría. Escribió Luis González de Alba. Reíamos, éramos felices. 14 de agosto. Tras la marcha del día anterior, hubo jornada de posicionamientos políticos, mientras la prensa nacional calificaba la marcha, sin precedentes en México, como una abierta provocación, titular de 8 columnas que llevaba, por ejemplo, el diario La Prensa. El Consejo Nacional de Huelga reafirmó ese día su posición de máxima publicidad en toda acción y diálogo con el gobierno. 15 de agosto. El Consejo Universitario, en sesión extraordinaria, aprobó el apoyo a los puntos del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga y la demanda, libertad a los ciudadanos presos por motivos políticos e ideológicos. Las universidades Iberoamericana y del Valle de México decretaron ese día un paro académico indefinido en apoyo a los universitarios y politécnicos. El Colegio de México se solidarizó también con la insistencia en el cumplimiento de cada uno de los puntos. Así, universidades e instituciones de educación superior, públicas pero también privadas, se sumaban, aunque fuera en pronunciamientos, a un movimiento que el 13 de agosto marcó un hito, con la marcha masiva sin precedentes hasta entonces, en la vida del régimen hegemónico, en aquel México posrevolucionario.
Bueno, esta vez quiero agradecer la presencia del maestro José Reveles, un periodista en activo, un reportero en activo, y que sin embargo hace 50 años fue pues uno de los periodistas que lograron documentar en parte el proceso, el desenvolvimiento del movimiento estudiantil de 1968, la jornada violenta del 2 de octubre, y luego sus investigaciones lo fueron llevando a esclarecer diferentes episodios, acontecimientos. Hay un anecdotario enorme, rico en su trayectoria, una trayectoria que no se limita solo al 68, naturalmente, sino a una larga cobertura de los movimientos sociales, de los movimientos armados, de la guerrilla en México, de la vida política en general, y en los años recientes, pues, del fenómeno de la delincuencia organizada y la represión como un objeto constante de su trabajo. Con mucha admiración, con mucho respeto, José Reveles, yo te agradezco que hayas aceptado acompañarnos. Con mucho gusto, Arturo. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Bueno, háblanos un poco. ¿Qué hacías en el 68, Pepe? Bueno, yo era reportero de novedades, de muy reciente ingreso, y me tocó, yo era joven, y entonces parecía más joven porque era tragaños, yo parecía un estudiante más, y me iba a todas las manifestaciones, a todos los mítines, porque estaba entre que todavía no entraba y sí entraba al periódico. Finalmente, ya el 68 me agarra trabajando directamente en novedades, y cubro yo estas informaciones, y excepto el 2 de octubre, porque yo hacía una síntesis a las 5 de la mañana, estaba perfectamente desvelado y tendría que trabajar la guardia de 9 de la noche a 3 de la mañana y otra vez estar a las 5 haciendo la síntesis, pues decidí tomarme una siesta esa tarde. Y cuando me despierto y me incorporo a mi trabajo, pues me entero de la barbaridad que había ocurrido. Y lo primero que hice, bueno, me fui al periódico, llegué incluso antes, y el jefe de información, que era Héctor Dávalos, lo primero que me dijo, dice, vete en este instante a Tlatelolco a ver qué pasa ahorita en la noche, qué más hay, porque esa época era de no celulares. Por tanto, los reporteros tenían que regresar a sus redacciones a escribir o tomar 20 y tomar un teléfono público, ¿no? Entonces todo el mundo estaba ya en su redacción, y un par de periodistas estuvimos ahí en Tlatelolco en la noche, con don Carlos Bruboya, que era de Excelsior, excelente periodista, y simplemente los soldados que estaban cerca no nos dejaron entrar, nos metieron el arma larga al auto para decirnos que nos retiráramos, etcétera. Pero un poquito ahí en medio de la lluvia y todo, hicimos el esfuerzo de ver por las calles de Lerdo, como quien ve hacia el sur, ¿no? Hacia el Salón Los Ángeles, por decir algo, desde Manuel González, y veíamos los camiones de redilas verdes del ejército con sus lonas verdes, en donde estaban subiendo bolsas largas de lona. No alcanzábamos a distinguir qué era lo que estaban subiendo, y suponíamos que podían ser cadáveres, ¿no? Me tocó ver los únicos cadáveres que sí fueron expuestos públicamente en la tercera delegación, ahí mismo en Reforma, del otro lado de Tlatelolco. Eran 14. Y la orden de Dávalos había sido, y no me reportes un solo cuerpo que no hayas visto o tocado. Por tanto, fueron esos 14 y nada más los que se reportaron como existentes, visibles en una morgue. Los demás pues tuvieron otros destinos con toda seguridad. Hablan de gente de los 2,000 y tantos detenidos que hubo en el campo militar número 1, la cárcel de Santa Marta Catitla, que según el libro de Raúl Álvarez Garín, La Estela de Tlatelolco, la desocuparon como una medida preventiva porque iba a haber muchos detenidos. O sea, eso estaba perfectamente diseñado, planeado. Hay el detalle que da Juan Vélez Díaz en Jinetes de Tlatelolco,
de que una hermana de María Esther Zuno de Echeverría, esposa del secretario de Gobernación, prestó las llaves de un departamento de su hermana en Tlatelolco, en donde se ocultaron francotiradores del gobierno. Hubo una maniobra del jefe del Estado Mayor Presidencial, Gutiérrez Oropesa, junto con Luis Echeverría Álvarez, que era secretario de Gobernación, para manipular la escena con estos francotiradores arriba de las azoteas de los edificios para provocar el ejército que luego iba a responder de forma violenta. Eso ya históricamente está confirmado. O sea, no fue una casualidad, ni lo de la bengala, ni de los paramilitares que ya eran los halcones entonces, aunque tenían otros nombres, y el batallón Olimpia, y finalmente provocando al ejército y disparando abiertamente contra la gente. ¿Cómo pudiéramos tratar de seguir el desenvolvimiento que llega hasta ese punto? O sea, tú empezaste a cubrir en los primeros enfrentamientos... Después de la Ciudadela, sí. Después de la Ciudadela. Ajá. Estamos hablando de qué fecha exactamente. De 26 de julio. Porque día, coincidió con la revolución. El aniversario de la Revolución Cubana. Ese es el día clave, quiero entender, del movimiento o del arranque del movimiento, ¿no? Cuando se da esta, pues, ¿qué podemos decir? Esta primera redada o primera racia. Es primera confrontación con provocadores, incluso es famosa una foto en primera plana del Universal, donde uno de los detenidos es un chamaquito llamado Ernesto Cedillo Ponce de León. Tendría 17 años él entonces, y el que era realmente el líder era su hermano mayor. Entonces se da esta provocación, esta confrontación entre alumnos de dos escuelas, la Isaac Cochaterena y la de la Ciudadela, de tal manera que ahí empieza a gestarse el movimiento, las protestas, la gente sale a las calles, pero muy pronto se transforma en algo muy bien diseñado en el sentido de las peticiones, que eran 6 puntos petitorios, totalmente en términos democráticos, nada exagerado, ninguna exigencia fuera de lo normal, la renuncia de los jefes policíacos que habían sido causantes de la represión, que eran Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecedo, respeto a las libertades democráticas, derogación de los artículos del código que hablaban de disolución social. O sea, ya, el delito para reprimir. Claro, un delito que criminalizaba a cualquier protesta, ¿no? Disolución social, que los jóvenes, porque siempre había buen humor, tradujeron en desilusión sexual, ¿no? Finalmente hay libertad de presos políticos, por supuesto, ¿no? En donde estaban los viejos presos de ferrocarrileros, médicos, algunos acusados de guerrilla, o sea, varias generaciones de represión, ¿no? Que estaban plasmadas en encarcelamiento de presos políticos. Entonces era un movimiento democrático totalmente, con mucho apoyo de la gente. Por las calles las banquetas estaban llenas y aplaudían. Sobre todo me acuerdo aquella manifestación silenciosa, ¿no? Que fue muy impresionante, porque eran decenas de miles de jóvenes, sus maestros y familiares, en absoluto silencio. Y datos como el de la marcha del 27 de agosto, que culminó en el Zócalo lleno, ¿no? Y que durante la madrugada apareció una provocación que fue la bandera de huelga en vez de la bandera nacional. Así que al día siguiente se organizó un desagravio. Obviamente fue otra trampa gubernamental para terminar con un movimiento, y se llevó a los burócratas al día siguiente a desagraviar al Lábaro Patrio. Y los manifestantes decían: somos acarreados, somos borregos, somos acarreados. O sea, le salió contraproducente al gobierno organizar este tipo de desagravio, pues muy artificialmente, ¿no? De alguna manera tengo la sensación de que uno de los primeros, en los primeros momentos de este proceso del movimiento, se hablaba de un encuentro con Díaz Ordaz.
y Díaz Ordaz designa a 2 negociadores, ¿no? Pero no admite ir directamente al diálogo. Correctamente, es el caso Lombardo y de la Vega Domínguez, que curiosamente el 2 de octubre tenían una plática con dirigentes estudiantiles. El mismo día que se iba a dar la represión, había diálogo unas horas antes, ¿no? Muy poquito antes. Lo que ocurrió, para darle más o menos una explicación político, militar, represivo a lo que ocurrió en Tlatelolco en 1968, es que está confirmado que tanto el general Gutiérrez Oropesa como jefe del Estado Mayor Presidencial y Luis Echeverría Álvarez como secretario de Gobernación, pues hicieron una especie de acuerdo, de complot que logró engañar incluso al presidente. Digo, no que Díaz Ordaz actuara inocentemente, y al secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, porque actuaron por fuera. Se pusieron de acuerdo con estos grupos irregulares, no con el permiso de la Sedena. Y de alguna manera Echeverría se encargó de infundirle a Díaz Ordaz un sentimiento anticomunista, antisubversivo, un temor a una toma del poder por parte de grupos violentos, etcétera, etcétera. Eso se denota en las propias declaraciones de Díaz Ordaz 9 años después, cuando lo nombran embajador. Sus palabras son de un completo anticomunista, creyendo que fue una conjura internacional. También Luis Echeverría muestra esa misma mentalidad en unas conversaciones que tuvo en junio de 1972 con Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, en donde Echeverría va y se le vende a Nixon como el líder de América Latina que él debería ser, y que lo impulsara Nixon, porque de otra manera iban a quedar como líderes o Salvador Allende o Fidel Castro, lo cual en la percepción de Echeverría o en su propia venta al presidente de Estados Unidos sería desastroso. Dice, es mejor yo tengo un discurso tercermundista, usted lo verá mañana, más tarde en Naciones Unidas, porque iba a dar un discurso, y yo manejo este tercermundismo, este discurso de avanzada que creo que puede ser muy útil para nuestras relaciones y la seguridad de las inversiones de los Estados Unidos, así tal cual se le vendió a Nixon, y Nixon estaba encantado, estaba feliz. Fueron 2 días de conversaciones que, para desgracia de Echeverría, fueron grabadas. Había 5 micrófonos en los sillones y había otros en la chimenea, y todo fue grabado. Pero en Estados Unidos hay una ley que desclasifica documentos y grabaciones 30 años después, y entonces están ahí a la vista, al oído están, porque está la grabación redactada, y también se escucha el audio. Echeverría habla en español, hay un traductor que se le hace en inglés a Nixon y viceversa, ¿no? Nixon en inglés, traductor a español para Echeverría. Estaba muy contento Nixon, y todo iba a funcionar seguramente de esa manera en América Latina, manejado por estos 2 mandatarios, pero al día siguiente se descubre el Watergate. Y ya fue el acabose de Nixon. De ahí en adelante ya no tuvo control sobre... Justamente las grabaciones. Justamente, exactamente, también grabaciones que lo llevaron a dimitir, a renunciar a su cargo años más tarde. Pero esa es la historia. Y te denota tanto la conferencia de prensa de Díaz Ordaz como la entrevista de Echeverría con Nixon, su mentalidad que los llevó a organizar esa represión el 2 de octubre. Pepe, si hubiera tenido otra disposición al diálogo, ¿crees que hubiera sido otra la historia de Díaz Ordaz? El problema es que se dejan crecer los problemas. Si hubiera sido muy al principio del movimiento, digamos, agosto,
principios de agosto, probablemente hubiera sido otra la historia. Pero lo dejaron avanzar y se les venía pues lo que era inevitable. Los Juegos Olímpicos del 12 de octubre se inauguraban y había que parar el movimiento como diera lugar ya a esas alturas, ¿no? Entonces, me parece que de todas maneras no eran tiempos en que un gobernante se permitiera el lujo de dejar a la gente hacer las cosas en contra suya. En efecto, había mucha imaginación de los jóvenes y muchos letreros. Me acuerdo muy bien que ponían la mano extendida, porque Díaz Ordaz habló de que estaba su mano extendida en un discurso que hizo en Guadalajara, y le dijeron, esa mano extendida está llena de sangre, ¿no? O sea, le empezaban a decir cosas fuertes público. Para ese momento. Incluso en las marchas y en los carteles lo pintaban como un gorila, o sea, el perfil de un gorila era el perfil de Díaz Ordaz, porque había un parecido, o decían GDO, OGT, cosas así, de ese tipo, ¿no? Entonces, no parecía que hubiera un ambiente propicio para el diálogo. Y ese diálogo en la época pues se consideró como un reto inaceptable para el gobierno. Éramos un país con gobiernos autoritarios, verticales, prácticamente con el PRI hegemónico, sin oposición, sin reforma política, sin régimen de partidos, había un diputado del PAN que era Conchello, nada más. A ver, hay dos asuntos a propósito del presidencialismo mexicano. Es que prácticamente ninguno había dejado la presidencia sin un acto de represión de grandes dimensiones, ¿no? Ninguno tan grande como el de Díaz Ordaz. Claro. Pero esto venía que desde el surgimiento desde los 40, después de Cárdenas. Cárdenas fue como un islote de más tranquilidad, pero hubo mucha acción social, pero no represiones que se recuerden, ¿no? Pero a partir de Ávila Camacho y después Alemán, y hasta con Ruiz Cortines, con todo el mundo ocurrieron cosas terribles. La muerte de Jaramillo, que fue una emboscada, la represión de muchos campesinos, etcétera. El 68 es un hito histórico en cuanto a violencia y represión, que todavía no sabemos a la fecha, y quién sabe si nunca lo sabremos, cuántos muertos produjo. Los que están inscritos en la estela físicamente ahí en Tlatelolco no llegan a 40. Pero porque son los nombres y apellidos que se tuvieron. Sin embargo, hay mucha gente que habla de compañeros que estuvieron presos y que no los volvieron a ver jamás. Y no era una época de cultura de la denuncia. Había miedo hacia las autoridades y por eso muchos seguramente callaron o no sabían qué es lo que estaba detrás de toda esta represión. Decía Raúl Álvarez Garín, es líder del 68, que en paz descanse, que había un continuum represivo en este país, que venía desde las represiones a los movimientos ferrocarrileros, médicos, magisteriales, que produjeron los presos políticos, hasta llegar al 68, ¿no? Y después del 68, la Guerra Sucia, el 10 de junio de 1971, que todo era un continuum represivo. No había lugar incluso a dividir un acontecimiento de otro. Particularmente la llamada Guerra Sucia, pues porque tuvo que ver con que el gobierno organizó grupos ilegales, pero en la nómina oficial. Es decir, la Brigada Blanca, que se empieza a formar años antes contra la guerrilla, sobre todo la Liga 23 de septiembre, comienza desde Echeverría y hay una transición hacia López Portillo, donde se consolida esa brigada, que eran varios cientos de policías, soldados, marinos, judiciales, estatales, federales, que tenían permiso para matar. Y de hecho perseguían a los guerrilleros y no era para capturarlos.
en muchos casos era para liquidarlos absolutamente, ¿no? Entonces, eso duró casi 15 años en este país. Y era combatir la ilegalidad con la ilegalidad, ¿no? La Brigada Blanca, los halcones, que obviamente fueron entrenados y pagados, auspiciados por el gobierno en la Ciudad de México, pero en el Distrito Federal entonces, pero que respondían también a resortes federales. Ellos cobraban en una dependencia a cuyo frente estaba un coronel, teniente coronel Manuel Díaz Escobar, después enviado de diplomático, agregado militar a Chile, en donde se hizo muy amigo de Pinochet después del golpe de Estado contra Salvador Allende. Bueno, este señor acudió al oriente, a Corea. Estamos hablando de Corea del Sur, donde entrenaron artes marciales los que iban a ser dirigentes de los halcones, con varas de kendo, o sea, técnicas orientales. Y yo hacía la reflexión en alguna ocasión de cómo mientras en Corea del Sur se entrenaban los halcones, en Corea del Norte se organizaban y se entrenaban los que serían miembros de un movimiento armado, el MAR, el Movimiento Armado Revolucionario. Los mariscos les decían, que estudiaron sus principales líderes en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, y allí dijeron, bueno, pues se acabó el camino de las leyes y de las instituciones, vámonos a la guerrilla. Y ahí planearon hacer una guerrilla, una de tantas, fue de las primeras, en el 69. La del MAR. El MAR. Casi todos fueron capturados, para su desgracia, por una casa en donde vivían allá en Veracruz, donde se concentraban. Entonces, no fue el único. Estaba el FUS, que fue de los primeros, el Frente Unido Zapatista, que secuestró a Julio Hirschfeld Almada, que era director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con la famosa Paquita Calvo, de cuya vida hizo un libro Vicente Leñero, un gran reportaje. Entonces, esa guerrilla empezó a finales de los 60s. Antes había habido el levantamiento en Madera, ¿no? La toma del cuartel de Madera el 23 de septiembre justamente de 1965. Pero, digamos, la guerrilla urbana que se consolidó después fue simultánea con la guerrilla rural de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en Guerrero, por ejemplo, y otros grupos en Morelos. En fin, fue la época en que la juventud mexicana quiso corresponder de esta manera violenta para tratar de derrocar al gobierno. No es algo solo mexicano, coincidió con muchas guerrillas latinoamericanas. Además, hasta en las formas y en las derivaciones, algunas guerrillas, como en Colombia, fueron de inspiración cristiana. Y aquí también, por lo menos un grupo que se llamaba Los Procesos, ¿no? Era de esa tendencia. Muy de la teología de la liberación. De la teología de la liberación, de ahí, derivada de ahí. Es curioso, Pepe. Antes de, te quiero preguntar cómo estos hilos conductores de lo que nos estás hablando llegan hasta nuestros días con actores y grupos políticos muy específicos. Pero antes de eso, creo que hay una parte que me parece muy interesante, bueno, dos, pero me referiría a una muy interesante. A través de los años, muchos hemos visto la recriminación de Luis Echeverría a un joven, ¿no? De Díaz Ordaz a un joven, en el que plantea la libertad como un principio consumado en México, y hace una apología de sus decisiones atroces. Creo que en el medio periodístico, pues muchos lo sabemos, pero creo que tampoco es algo que esté tan socializado como que el joven al que se refiere eres tú. Sí, bueno, ocurrió algo curioso porque
A José López Portillo, como presidente, no se le ocurrió mejor idea para recuperar la buena relación con España, que se había deteriorado en el régimen de Echeverría, que condenó al régimen de Franco por la muerte de 2 etarras o presuntos etarras a Garrote-Vil, o sea, en un potro tipo medieval, ¿no? En el 75. Es una cosa terrible que fue condenada en muchos lugares del mundo, pero vamos a decir que eso distanció más las ya distantes relaciones entre México y España desde la época de la República y Lázaro Cárdenas. Entonces, López Portillo quiso recuperar esa relación y sus orígenes. Viajó en 1977 a España a recuperar sus orígenes en Caparroso, de la familia López Portillo y Pacheco, ¿no? Entonces, nombró un embajador que fue justamente Gustavo Díaz Ordaz. Y pues la gente no es ignorante, ¿no? Entonces los españoles estaban ofendidísimos y entonces hubo una rueda de prensa en la Cancillería en donde el canciller Santiago Roel en esa época tomó el micrófono, presentó al dilecto embajador recién nombrado y dice, bueno, ahí se los dejo porque yo tengo una reunión no sé qué, y dejó solo a Díaz Ordaz, que es la imagen del autoritarismo pleno. Tomó el micrófono y se empezó a pasear y a escuchar preguntas de toda índole, ¿no? Hasta de una novia española. Pero dijo que no iba a hablar más del 68. Y desgraciadamente, para él, ¿no? Pero afortunadamente para todos nosotros, resulta que al final un periodista joven, Rafael López Jiménez, todos lo conocemos por Chico Pancho. Bueno, yo lo conocí 30 años después. Estábamos en la misma conferencia de prensa, pero no nos conocíamos. Le hizo una pregunta muy comedida, no ofensiva, diciéndole que había habido un parteaguas, el 68, que afectó a muchas familias y que a lo mejor al presidente pues no le dejaban escuchar ese tipo de noticias o de demandas sociales y pues que es una llaga que no había cicatrizado del todo, etcétera. Entonces Díaz Ordaz se encendió, o sea, se enojó. Dijo que disentía totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos, así, totalmente despreciativo, ¿no? Díaz Ordaz. Entonces le dice textualmente, yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber servido a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y de haber podido así servir a México. Pero de lo que soy más orgulloso de esos 6 años es de 1968, porque me permitió servir y salvar al país, les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor y el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Así le contestó de grosero, ¿no? Entonces, como él traía el micrófono y no daba la palabra, no tenía un moderador, un jefe de prensa, un coordinador de la entrevista, nada. Él era el único poseedor del micrófono. Entonces yo le grité cuando dijo esto, ¿y de qué salvó usted al país? Entonces volvió contra mí, furioso, y me dice, pues del desorden, del caos, de que se terminaran las libertades que disfrutamos. Quizá usted estaba muy chavito y por eso no se dio cuenta. Así me respondió a mí. O sea, me salpicó su autoritarismo también, ¿no? Esos sonidos incluso están en la fonoteca, están registrados, pues digo, así como se registran las palabras de Cárdenas en la expresión petrolera, todo lo histórico, y tú autorizas, yo firmé un papel autorizando que se guardara ese sonido. No se escucha mucho el sonido de nuestras preguntas porque, repito, el micrófono estaba en manos de Gustavo Díaz Ordaz, pero tenemos la transcripción porque fuimos tuvimos la estenográfica y nuestras grabadoras, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió.
Entonces era el talante autoritario de un individuo que en 9 años no se había arrepentido de nada. No se había arrepentido de, cuando dijo en un informe presidencial, el de 1969, que él asumía la responsabilidad histórica, política, moral, ética de los acontecimientos del 68, ¿no? Entonces, venimos de ese autoritarismo y ahora pues está más disfrazado, pero todavía nos da coletazos, ¿no? Claro. Ahora, volviendo al planteamiento que te hacía, hay líneas muy claras de grupos, personalidades, actores que desde ese momento del 68 hasta nuestros días parecen estar presentes por sí o a través de relevos generacionales en nuestra vida pública, tanto en los grupos de izquierdas, en los grupos inclusive que tuvieron alguna participación armada en los años posteriores al 68, como en los actores del poder que se han ido agrupando en las diferentes formaciones políticas. Pareciera que hay momentos en los que la vida pública no ha cambiado mucho, ¿no? Caso concreto, del 68 a Ayotzinapa, del 2 de octubre de Tlatelolco al 26 de septiembre de Iguala. Hay como líneas muy que unen este tipo de acciones. ¿Cómo lo ves en esta perspectiva amplia, Pepe, después de haber documentado pues todos estos años y todos estos procesos? Bueno, primero, una cosa que se me había pasado decir es que tendremos que entender también el contexto internacional. En el 68 hubo movimientos estudiantiles en todo el mundo. En Sudamérica, en los países árabes, detrás de los países, de la cortina de hierro que sean de los países socialistas, ¿no? En todos, en Europa, bueno, está el Mayo francés, en fin, hubo movimientos estudiantiles y fue como una oleada. Vamos a decir, México no es una ínsula, ¿no? Y por tanto se encaja también en esa perspectiva. Y los cambios que vinieron después trataron de encauzar esa inquietud social mediante la reforma política, pero ya estamos hablando del tiempo de Reyes Heroles, ¿sí? Estamos hablando del 82, en donde se introducen cambios a la vida, al intento de democracia de México, y donde ya empiezan a participar partidos políticos de todas las tendencias, y ha habido un crecimiento del número de organizaciones políticas, ¿no? Con prerrogativas que muchos criticamos, ¿no? En cuanto a los órganos electorales, ¿no? Y el dinero que se les da, ¿no? Es muy cara nuestra democracia. Sí, no me recuerdo ahorita la cifra, pero cada voto sale costando una fortuna, mucho más que en otros sitios del mundo, ¿no? Entonces, México tuvo avances y por supuesto retrocesos también en esta pluralidad de órganos políticos, ¿no? Eso es un hecho. Y el continuum represivo del que yo hablaba tiene que ver con lo que estás mencionando. Es decir, si hay una liga entre el 68 y el caso de los 43 desaparecidos en Iguala. ¿Por qué? Porque las desapariciones justamente en México se empiezan a dar después del 68. Hay una que menciona Álvarez Garín, que yo no la tenía registrada porque yo tengo el honor de ser el que denunció la primera desaparición que hubo en este país públicamente. O sea, la primera registrada por el Comité Eureka, por el comité que originalmente se llamó Prodefensa de Detenidos, Desaparecidos, Perseguidos y Exiliados Políticos, ahora llamada Eureka, que fundó doña Rosario Ibarra allá en 77. Entonces ella coloca en primer lugar a Epifanio Avilés Rojas, que era un guerrillero guerrerense, y con ese apellido Rojas, pues estaba más que señalado, ¿no? Como pariente de Genaro, que sí era pariente, pero que cometió un asalto aquí en la Ciudad de México con otro grupo de sus compañeros militantes,
en el que resultó herido el entonces jefe de la policía de la Ciudad de México, Renato Vega. Entonces era doblemente perseguible este hombre, y a los pocos días lo capturaron en Guerrero, allá por Atoyac. Y digo que es el primer desaparecido porque el ejército lo dio por muerto en un enfrentamiento con los soldados, enfrentamiento armado. Pero resulta que el alcalde mandó un telegrama informándole a la Gobernación que lo habían capturado el ejército y se lo había llevado en un avión al campo militar número 1. Entonces tenía una doble versión, ¿no? Y hasta la fecha no se sabe qué pasó con Epifanio, ¿no? Digo, no hay una solución del caso. Desde entonces, las desapariciones se convirtieron en algo cotidiano, desgraciadamente, en este país. Comenzaron siendo contra los subversivos armados que estaban contra el Estado, y sus familiares, sus amigos y sus compañeros de trabajo, hasta que ahora cualquier ciudadano sufre esta agresión, pues que es totalmente delito de lesa humanidad y que es insoportable. Estamos hablando que se reconocen ya más de 35,000 desaparecidos en este país, oficialmente. Yo hice un estudio donde sugiero que, con datos oficiales, que pueden ser más del doble, fácilmente. Y hay un estudio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios que dice que si se hiciera una extrapolación de los datos de la no denuncia, ¿no?, de los delitos, pues estaríamos hablando de cientos de miles de desaparecidos. No, lo dice una organización con mucha seriedad, no es cualquier grupo de estudios, ¿no? Es una institución muy respetable y te habla del fenómeno que para mí es el más preocupante dentro de toda la gama de violaciones a los derechos humanos, las desapariciones, porque es un delito que transgrede todas las normas, incluso el derecho a la vida, el derecho a saber de los familiares, afecta a los migrantes. Hay muchísimos migrantes. La cifra que ellos manejan es en 10 años, no menos de 80,000 se los tragó la tierra en territorio mexicano. Entonces, es algo que empieza a tratar de remediarse, porque hubo una ley el año pasado que yo dije, bueno, tenemos 50 años de desapariciones y acabamos de estrenar ley. El año pasado se aprobó y está vigente, y acaba de salir hace 3 días el protocolo para tratar los protocolos homologados para que todo el país se busque a los desaparecidos, pero que sea de la misma manera, o sea, que no cada quien haga lo suyo, porque ahorita no hay colaboración entre los estados y los municipios y la federación, porque no responden a ciertas reglas la ubicación y la clasificación de las desapariciones, porque hay muchas fosas clandestinas, en fin, por la búsqueda que hacen los propios familiares en ausencia de la autoridad, en sustitución de la autoridad. Todo eso creo que marca una similitud con lo que pasó entonces, pero incluso más grave. Porque, repito, si aquello era la lucha contra quienes específicamente estaban opuestos al gobierno con las armas, pues ahora es la ciudadanía. Es el infundir terror, el infundir, marcar territorio, dominar rutas por parte de la delincuencia, y por parte de la autoridad también, hasta venganzas, como yo llamaría ahora mismo los desaparecidos en Nuevo Laredo, que se habla de más de 50 desaparecidos en 3 meses y medio, que se culpa, se responsabiliza a la Marina. O sea, el Estado presente. Sí, el Estado. Desde entonces incluso le llaman Operación Venganza, porque parece derivar de unas emboscadas que sufrió la Marina por parte de la delincuencia organizada, de grupos armados, pero la venganza es contra el primero que pasa durante la noche por una calle. O sea, no están atacando a los armados de la delincuencia organizada, sino a gente común y corriente, que es un fenómeno pues terrible, que se observa en México, y que yo lo ubico como una de las expresiones de los falsos positivos,
O sea, gente que no es lo que dicen que es. Los 35 de Boca del Río, que supuestamente eran zetas, que fueron víctimas de, ahora sabe Cártel Jalisco Nueva Generación, pero en esa época se denominaron, 20 de septiembre de 2011, se denominaron ellos mismos los matazetas. Y la venganza 2 meses después, en Guadalajara, donde aparecen 26 cuerpos bajo el Arco del Milenio, en noviembre, y que dicen que son matazetas, a los cuales fueron a matar los zetas en venganza. En los dos casos, si tú revisas las listas, son gente común y corriente, vendedores de hot dogs, repartidores de pizza, empleados de una tienda de almacén acomodando mercancía y saliendo a 2, 3 de la mañana, el cargador y el chofer de un carro de mudanzas. O sea, eso en Jalisco. En Veracruz, hasta un travesti iba ahí muy conocido, y chamacas de 16 años, que tú dices como con perfil de zetas, no te da. Parece que es gente recogida al azar, de las fiestas patrias hasta el 19 y 20 de septiembre. Y eso nadie lo investiga. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces? ¿Sí? O sea, el problema aquí es de la cuando hablan de corrupción, yo digo que la corrupción llega a la injusticia, o sea, la corrupción implica estos delitos, ¿no? Luego viene la impunidad y luego viene la simulación, porque se dice que se está investigando y no pasa nada. Entonces pasan años y años y se van acumulando los expedientes, como el caso de los 43 desaparecidos, que ya va a cumplir 4 años y hay una orden de juez de que se haga una comisión de jueces, de un colegiado, una revisión o volver a hacer la investigación del principio o reponer las irregularidades, quitar el elemento de tortura que está ahí, etcétera. Y la PGR se ampara y dice, no, pues yo no puedo y no me voy a echar para atrás, y además tengo la imposibilidad física y económica. Y ahí están peleándose los dos poderes, pero no está avanzando. Como no avanzó el 68 ni con la Fiscalía. No, ni el 68 ni el 71, se llega al ridículo de que un juez, en materia el tema de Tlatelolco, llega a determinar que sí hubo genocidio en México, solo que no hay genocida. Es decir, se llegó hasta Luis Echeverría Álvarez, pero el juez juzgó que no había elementos suficientes para definir que él fue el responsable de estas violaciones de derechos extremas hasta llegar al genocidio, ¿no? Entonces hubo un genocidio en México y no hay un genocida responsable. Esa es la conclusión histórica paradójica. Nuestras verdades históricas. Sí, esa, otra de ellas. Está en el expediente, así termina el expediente, con esa definición. Pues así terminamos también nosotros. José Reveles, yo te agradezco mucho que hayas aceptado acompañarnos en esta serie. Pues con mucho gusto. Espero no haya sido muy disperso. Pues son recuerdos que tenemos y seguimientos que sirven para que pues, a la gente no se le olvide. Si tú lees todas estas cosas a un chamaco, tienes que darle más contexto, porque no lo vivió, no había nacido. Así de sencillo. Pero ya estamos cumpliendo medio siglo. Muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Palabras del 68. Libros y autores valientes que desafiaron la versión oficial. Los días y los años. La primera novela de Luis González de Alba no es solo uno de los más detallados testimonios del movimiento estudiantil de 1968, sino también un diario de la movilización ciudadana a lo largo del país para protestar contra un estado de sitio no declarado. Policías vestidos de civiles tiroteaban los edificios de preparatorias, vocacionales y el Colegio de México, además de organizar racias para intimidar a los jóvenes. Ciudad Universitaria y diversas escuelas del Politécnico fueron tomadas por el ejército con el pretexto gubernamental de que eran incapaces de restablecer el orden por sí mismas. Este libro fue en buena medida la base para La Noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska,
con quien el autor sostuvo un famoso diferendo. La acusó de alertar el contenido de hechos que él había consignado, incluido el momento de su detención el 2 de octubre. Por este asunto, González de Alba demandó a la escritora y ganó la demanda. Polémica aparte, Luis González de Alba fue un dirigente importante en 1968. Con el paso del tiempo, se le llegaría a considerar una de las fuentes más confiables sobre lo ocurrido en aquellos años, y su libro resulta, sin duda, uno de los más consultados. Entre los muchos efectos del movimiento estudiantil de 1968, destaca la desautorización popular a la conducta de los medios de comunicación. Prensa vendida fue una consigna persistente que en la marcha del 13 de agosto se expresó en la quema de ejemplares de periódicos en repudio a la cobertura que al movimiento estudiantil daba la prensa nacional. No era para menos. El ejemplo fue, en sí mismo, esa marcha. Los estudiantes habían realizado una convocatoria inédita desde los regímenes posrevolucionarios que reclamaba atención del presidencialismo duro y brutal. Marcharon de manera pacífica y alcanzaron el Zócalo sin el menor disturbio. Sin embargo, los diarios dieron otra versión de lo ocurrido. Por ejemplo, el periódico La Prensa tituló a 8 columnas con una sentencia: abierta provocación. A 44 años de lo ocurrido, una situación similar se planteó en México con otros estudiantes. En marzo de 2012, el reclamo de estudiantes Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana por los hechos en Atenco devino protesta. Diferentes medios de comunicación acusaron la presencia de supuestos provocadores e inclusive la cadena hoy propietaria de La Prensa publicó un titular enfatizando que Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la presidencia, había sido aclamado. Los estudiantes respondieron con un video de 131 jóvenes que reivindicaban su participación en la protesta y con ello detonaron el movimiento Yo Soy 132. 5 décadas después, el oficialismo de los medios seguía siendo el mismo. La vocación periodística identificada con las vocerías del poder. Prensa vendida sigue siendo consigna en las marchas e identificados sus herederos, los emisarios de la palabra autoritaria, se mantienen, aún satanizados en las redes sociales, intentando hacer prevalecer las verdades oficiales y el descrédito a los jóvenes rebeldes, como ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa. La conducta de los medios de comunicación, de los periódicos y de los comunicadores de la oficialidad, así como el reclamo popular a su entreguismo, sea en las calles o en las redes sociales, constituye hoy un eco del 68. Meses antes del inicio del movimiento estudiantil, se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM la compositora y cantante Judith Reyes, quien a través de corridos dejó una marca en los estudiantes. Con el paso de los días, escribió corridos de los combates del Politécnico, corridos para Díaz Ordaz, corridos por la ocupación militar de la universidad. Gorilita Gorilón, coplas de las medallas, entre otras canciones que se convirtieron en una auténtica crónica en tiempo real de aquellos días. Y con este corrido, la ocupación militar de la universidad, finalizamos el tercer episodio de Ecos del 68. 10,000 soldados salieron de los cuarteles con tantos tanques de guerra que daba horror. Era en el mes de septiembre, un día 18, año del 68, muy tricolor. Igual que bestias con botas han pisoteado el país.
fueron a mearse en las aulas y convirtieron en un cuartel mi querida universidad. Estaban en asamblea padres y madres, estudiantes y maestros sin distinción. 500 son aprendidos y allá en la cárcel se les maltrata y acusa de rebelión. Hoy las fuerzas militares, dijo el gobierno, han restablecido el orden en la ciudad. Si hay muertos, presos y heridos, solo se dice que en este olímpico suelo no hay novedad. Pero dos delegaciones manifestaron marcharse de la Olimpiada y marcharse ya. Si las tropas del gobierno no se largaban del área de mi ultracada universidad, protestas y más protestas como llovieron, y el mundo vio horrorizado nuestra verdad. 6 puntos que le planteamos a este gobierno demuestran que no hay justicia ni libertad. Llegó el 30 de septiembre y al fin se fueron los cascos y los fusiles de la opresión. 10,000 soldados regresan a sus cuarteles, pero creció en Lecumberri la población. 10,000 soldados regresan a sus cuarteles. La historia que nos une tiene por objetivo narrar de manera distinta, novedosa y fresca los hechos de un movimiento histórico que marcó el devenir de este país. Visita www.a50del68.com.